Nos quedan 25 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Aquí seguimos en el Delivery. Acuérdense que esta es la última semana en este horario. A partir del miércoles, después del fin de semana largo, a partir del miércoles vamos a las 9 de la mañana aquí por FM Centro. Vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con el economista Juan Pablo Costa, que es integrante del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Juan Pablo, Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, Juan Pablo. No, por favor. Bueno, Juan Pablo, el CEPA viene haciendo hace muchos años que hace un laburo realmente muy destacable y por supuesto que han venido mostrando, si se quiere, de alguna manera la fotografía diaria, semanal o mensual, según el caso, de cómo viene la situación económica de la Argentina, especialmente desde diciembre del 2023, cuando asumió Javier Milei. ¿Qué diagnóstico hacen de este primer año, más allá de que ya pasaron 2 meses más también, ¿no? Sí. A ver, yo, si te lo tuviera que resumir, creo que hubo como dos momentos, ¿sí? O podríamos dividir a este primer año de gestión, bueno, estos 14 meses, en dos grandes momentos. Vos tenés un primer momento en donde el gobierno se enfoca, digamos, en lo que es lo que ellos denominaban la estabilización y el reordenamiento de las variables macroeconómicas, vamos a decir, que eso es a partir de la fuerte devaluación de diciembre, el aumento de tarifas, bueno, y toda una serie de medidas más técnicas, congelamiento de la base monetaria, es decir, pero toda una serie de medidas que generaron una enorme recesión, una enorme caída de los salarios y de los ingresos en general, y que empiezan a lograr, que lograron dos cosas, vamos a decir. Primero, un comienzo de reducción o sea, primero un estallido casi un fogonazo inflacionario muy fuerte. Recordemos lo que fue diciembre y enero, y bueno, y febrero también, pero especialmente diciembre y enero, con inflaciones mensuales del 25%, y a partir de ese fogonazo, bueno, un camino de desaceleración, ¿no? Descendente de esa inflación, y esto llega hasta más o menos el mes de mayo-junio, en donde de nuevo empieza a haber algunos problemas de inconsistencia en la economía, en el modelo, vamos a decir, el modelo que se está implementando, y ahí es cuando ellos toman la decisión a ver, es algo que por ahí no se ve desde afuera, ¿sí? Porque no es que tampoco es un cambio tan drástico, pero sí denotan un cambio muy importante en donde se deja de privilegiar la acumulación de reservas y este reordenamiento que desde el punto de vista de ellos había que hacer, y se empieza a privilegiar el sendero de esa aceleración de la inflación, ¿sí? Bueno, ahí es cuando se toma, por ejemplo, la medida de profundizar el dólar blend para mantener a raya, digamos, intervenciones, vamos a decirlo más en criollo, intervenciones de distinto tipo sobre los dólares paralelos, especialmente el financiero, para mantenerlo bajo, ¿sí? Vamos a decir. Y es cierto que está bajo, ¿sí? Porque a veces uno dice el dólar está bajo y alguno me dirá cómo está bajo. Sí, bueno, si vos pensás que hace un año el dólar estaba al mismo precio, te diría que un poco más arriba que ahora. Claro. Y en el medio tuviste toda la inflación en pesos de un año. Bueno, efectivamente hoy el dólar está relativamente barato. Eso te genera un efecto positivo en materia inflacionaria, es decir, ayuda a desacelerar la inflación, pero el gran problema es que te genera, y acá es donde está, me parece, el talón de Aquiles, te genera la imposibilidad de acumular reservas, o sea, te genera más presión sobre el tipo de cambio, y que hoy, además, no es que vos estás en una situación de holgadez, ¿no? De las reservas, en donde, bueno, vos estás sentado en una enorme cantidad de reservas y puedes darte el lujo de apreciar el tipo de cambio, sino más bien todo lo contrario, estamos en terreno negativo. De hecho, hoy las reservas netas están prácticamente igual que en diciembre del 23. O sea, todo ese proceso de recomposición de reservas que parcialmente se había hecho en los primeros meses se revirtió totalmente, y eso que en el medio tuviste el blanqueo, o sea, tuviste medidas que generaron ingreso de dólares,
y a pesar de eso no estás logrando acumular reservas. Y eso, esa es hoy la discusión con el fondo, además, ¿no? claro, ese dinero que se juntó con el blanqueo, por ejemplo, que se calculaba más o menos en 20.000 millones. Sí, más o menos. Hubo algunos retiros, pero entiendo yo que en un porcentaje muy importante el dinero quedó en el sistema bancario. ¿Se lo fumaron pisando el dólar? En un porcentaje muy importante el dinero quedó en el sistema bancario, o sea, los retiros no fueron tan significativos, siempre algo hay, pero no. A ver, ¿qué es lo que te genera esa inyección de dinero en el caso del blanqueo, ¿no? Que fue además, de nuevo, 20.000 millones es un número o sea, superó las previsiones más optimistas. Sí. Sí, o sea, realmente fue, hay que decirlo también, sobre la base de un blanqueo extremadamente, como nunca se había visto, extremadamente generoso con los evasores, que son los que van a blanquear. Claro. Porque le estaba permitiendo blanquear a tasa cero, literalmente 0% de impuestos, o sea, era absolutamente gratis, con lo cual digo también eso explica un poco que haya sido tan bueno. Ahora, ¿eso cómo ayudó al gobierno en materia de disponibilidad de dólares? Bueno, por dos motivos. La primera vía, que aumenta la cantidad de dólares del Banco Central por encajes, ¿sí? Cuando vos sos el banco, si a vos te empiezan a llegar dólares de la gente que los va a depositar, vos como banco esos dólares los mandás al Banco Central, ¿sí? Los encajás, se les llama. Bueno, esos son dólares que tiene disponibles, que no son propiedad del Banco Central, pero sí los tiene disponibles, son reservas líquidas que las puede llegar a utilizar, como de hecho efectivamente habitualmente se hace. Y por segundo lado, esos dólares les permitió a los bancos tener liquidez en dólares, o sea, tenían esa plata ahí, y les permitió aumentar la cantidad de préstamos a los exportadores en dólares, ¿sí? Ahora, cuando exportadores o empresas que tengan ingresos en dólares, ¿sí? que operen en el mercado de capitales, por ejemplo, cuando una empresa toma un crédito en dólares, que además durante gran parte del 2024 fue muy conveniente tomar créditos en dólares, ¿sí? Justamente porque el dólar se mantiene planchado, claro. Entonces te conviene tomar créditos en dólares. Sí, se promovía los préstamos UVA en dólares. No, los UVA no son en dólares, se ajustan por inflación, no por tipo de cambio. Pero... Estoy hablando de... ¿dólar UVA puede ser? No. Tenía... A ver, se puede prestar la confusión, pero no, si vos sacás un crédito UVA, es un crédito que ajusta por inflación. Okay. Muchas veces el dólar y la inflación van medio a la mano, pero a veces no, como es este caso. Bueno, y lo que decía es, cuando las empresas toman créditos en dólares, eso por normativa, esos dólares los tienen que vender para hacerse de los pesos necesarios para lo que sea que necesiten. Con lo cual ahí sumaste también mucha oferta, ¿sí? Oferta de dólares en el mercado, que, a ver, son empresas que cuando tengan que repagar esa deuda van a tener que ir a comprar dólares al mercado. O sea, de alguna forma es como que estás cambiando oferta actual de dólares por demanda futura, vamos a decirlo. Pero bueno, son distintos mecanismos, distintos conejos de la galera que fue sacando el gobierno para hacerse de dólares necesarios para mantener, insisto, un esquema de dólar barato que genera, y acá sí, a ver, me parece interesante analizar esto, genera en un sector de la población cierta legitimidad el dólar barato. Esto no es la primera vez que pasa. Claro, ¿sí? claro. Porque cuando vos tenés un dólar barato, lo que haces es abaratar las importaciones, generás, a mí me gusta llamarle un efecto riqueza, ¿sí? En el sentido de que no es genuino, pero generás un efecto riqueza porque de pronto las cosas son un poco más baratas, podés viajar, y es mucho más barato viajar al exterior, las importaciones, abrís además los controles aduaneros, digamos, las tasas aduaneras, las importaciones pasan a ser mucho más barato, eso te baja los precios internos, o sea, toda una serie de cosas que en principio generan como un efecto riqueza, una sensación de que la cosa mejora, pero los fundamentos por detrás no están mejorando porque el costo de todo esto es una caída de la actividad económica, un aumento de las importaciones, o sea, un aumento del trabajo extranjero, digamos, claro, por sobre el trabajo nacional, con todas las implicancias que eso tiene. De hecho, vos fíjate, ahora salieron los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que son los que tienen todas las CRT, por ejemplo, ¿no? Que sí, te permite ver cuánta gente empleada hay. Exactamente. Bueno, por lo menos en blanco, ¿no?
En blanco. Sí, bueno, pero fíjate, es el trabajo genuino. Vamos Claro, a decir, sí, el registrado. El más, no genuino, porque el trabajo en negro también es genuino, pero quiero decir el que uno apunta a fortalecer, no claro. a incrementar. Tenés 240.000 puestos de trabajo menos, ¿sí? Desde noviembre del 23, 12.000 empresas menos, o sea, 12.000 empleadores que se han dado de baja, que uno puede asumir que o han cerrado o dejaron de tener empleados o los pasaron a tener negro, o sea, ninguna opción es buena, ninguna de las tres opciones es buena. Bueno, esa es la consecuencia de esto que te decía antes, ¿sí? De un proceso de apreciación cambiaria de dólar barato con todos los impactos que va generando. Juan Pablo, ¿el objetivo es pura y exclusivamente vinculado a la inflación o también hay detrás este esquema de bolsa de monedas, tal vez no la dolarización necesariamente de la moneda nuestra, pero sí que haya, como en algún momento explicó el presidente Milei, una circulación de monedas de todo tipo? Mira, el gobierno lo que viene haciendo, a mí me da la sensación de que el eje central es la baja de la inflación, ¿sí? Y que de alguna forma el gobierno tomó nota que hoy casi su principal, casi te diría su único capital político en términos de legitimidad frente a la población es haber logrado reducir la inflación. Sí, o sea, se enamoró de ese esquemita. Se enamoró del esquema de bajar la inflación, por eso de hecho ahora la está bajando a costa de cosas que van en un sendero opuesto a lo que siempre habían planteado en campaña y en los primeros meses de mandato. De hecho, por ejemplo, si vos querés dolarizar, como Milei decía permanentemente en campaña, todo lo que estás haciendo va en sentido inverso. Vos estás apreciando la moneda en vez de depreciarla, que es lo que deberías hacer para dolarizar si no tenés dólares o tenés escasez de reservas. Y bueno, ahí ahora la realidad es que ellos siempre van cambiando, ¿no? Entonces al principio era dolarizar, después dicen, bueno, dolarizar, vamos a hacerlo a la peruana, no a la ecuatoriana, no a la salvadoreña, son como distintas formas de dolarización. Después dijeron, no, vamos a hacer competencia de monedas, ¿no? Entonces, que cada uno use la moneda que quiera. Para eso se han hecho algunas reformas para habilitar los contratos en moneda extranjera o en otro tipo de monedas, pero no dejan de ser fenómenos marginales. Hoy lo que vos tenés es un proceso de fuerte apreciación cambiaria, un proceso de carry trade limitado, o sea, la famosa bicicleta financiera, que algo de esto hay, no es la misma fiesta financiera que tuvimos en el 2016-17, igual, especialmente porque tenés cepo, o sea, tenés controles de cambios que impiden a los capitales irse instantáneamente, por lo menos no tan simple, digo, porque no puedes acceder al mercado de cambios oficial, sí al financiero, al paralelo, pero bueno, el gran problema de este tipo de modelos es que se basan mucho tenés muchos problemas, pero hay uno en particular que te deja primero al país muy expuesto ante volatilidades externas, porque sos muy dependiente de los flujos de capitales, entonces requerís flujos de capitales para que funcione, y ante una situación que puede ser cualquier cosa, digo, una guerra, una invasión, inestabilidades políticas en alguna otra parte del mundo, se revierte ese flujo de capitales y a vos te deja en medio tecleando en el aire, como ya ha pasado. Entonces, me parece que ese es uno de los principales riesgos, y el otro que tiene que ver con las expectativas del mercado. Cuando el mercado se te da vuelta, como se dice habitualmente, cuando el mercado te pica el boleto, eso no pasó, digo, pero hasta ahora todas las experiencias que tuvimos de este tipo, una vez que se empieza, que el mercado empieza a oler que esto no da para mucho más, se empieza a desarmar las posiciones, a irse, digamos, y bueno, y ahí te queda más problemas que otra cosa. Y bueno, y supuestamente ahora no hay no salió como novedad que hay un boom de importaciones, gracias a que se haya sacado el impuesto país, y que bueno, ya había varias empresas que estaban ahí esperando que se abra la gatera como para salir a comprar. Eso un poco no desestabiliza también este modelo, que por más que estemos en cero inflación, ahí ya las reservas también peligran. Claro, son todos elementos, por eso te decía yo, son cosas que
por ahí a la gente cotidianamente le resulta atractivo decir, bueno, ahora hay más importaciones, puedo comprar, por ejemplo, se han tomado medidas para que sea más fácil la compra a través de portales extranjeros, tales tipo Amazon. Sí. Entonces vos podés comprar, te llega a tu casa, es todo más fácil. Bueno, uno a priori dice, che, está bueno. Claro, el problema es que esto genera más, obviamente menos producción nacional, porque compite con lo nacional en algunos casos, pero además de eso genera, como bien decís, presiones, o sea, aumenta la demanda de dólares, ¿sí? O sea, necesitamos más dólares para importar más cosas, en muchos casos que no son necesarias, o bueno, eso es discutible, digo, pero en principio cosas que quizás podrían ser producidas en el país, etcétera, con lo cual digo, te agudiza el problema, ¿sí? Este problema de falta de dólares, toda la política de apertura comercial, ¿sí? De todo tipo en general, digo, en todo tipo me refiero tanto insumos o bienes finales, etcétera, que va generando una mayor demanda importadora y por lo tanto te agudiza el problema. Y de hecho estamos en un contexto en donde no hay una fuerte recomposición de salarios ni de la actividad económica. La actividad económica, algunos indicadores muestran que parece que en algunos es heterogéneo por sector, digo, hay sectores que sí ya tienen algún nivel de recuperación y demás, pero no hay una situación de vigorosidad de la actividad económica. Y esto es importante porque en un escenario de crecimiento de la actividad económica vos tenés que esperar que las importaciones crecen mucho en general. Claro, porque vos, sí, entonces, nosotros si que estamos acá en Tierra del Fuego, entendemos cómo funciona, que es para poder fabricar, no sé, una computadora, tenemos que importar productos directamente de Taiwán o Corea del Sur y ahí te aumenta la importación también. Exacto. Ahora, lo que digo es, si a vos te crece tanto las importaciones en un contexto en donde la actividad económica no está particularmente dinámica, ¿qué podés esperar en materia de reservas si, vamos a decir, vamos a darle la derecha al gobierno y vamos a decir, a ver, si el gobierno tiene razón y esto va para arriba en materia de actividad económica y los salarios empiezan a mejorar y la actividad empieza a mejorar, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para financiar esa expansión económica? Porque hoy no los tenés. Sí, hoy, de hecho, el gobierno se está financiando con los dólares del superávit comercial. El año pasado Argentina tuvo un superávit comercial enorme, cercano a los 30.000 millones de dólares. El superávit energético, ¿sí? O sea, en 2024 fue gracias al gasoducto Néstor Kirchner, fue el primer año con superávit energético después de muchísimos años. O sea, está utilizando eso para financiar el dólar barato, pero tiene un límite, y no tiene mucho más margen. Por eso la gran discusión ahora con el fondo es cuánta plata fresca ¿y para qué? Se puede conseguir. Está la expectativa de que siga bajando el riesgo país para poder acceder a los mercados internacionales también para endeudarse, es decir, para emitir bonos, para emitir deuda, con lo cual digo, volvés un poco un esquema que no es muy sustentable. Ya la verdad que se ha intentado varias veces y los resultados nunca fueron muy buenos. Claro. Estamos hablando con Juan Pablo Costa, que es economista integrante del CEPA. Juan Pablo, ¿Qué analizan respecto de lo que se conoció como la criptoestafa, el criptogate, todo lo que pasó con Libra? Más allá de las posibles implicancias legales, es claro que el esquema no hubiese funcionado si no hubiese habido un presidente haciendo un tuit, etcétera, etcétera. Pero ¿puede tener que ver con alguna búsqueda medio desesperada del presidente de tratar de mostrar que hay cierto nivel de inversión, tratar de perfilar a la Argentina en el mundo de las criptomonedas? En términos económicos, ¿qué perfil le ven? No, mira, si el objetivo era ese, yo les diría que rápidamente revean, ¿sí? Porque, a ver, es un esquema que a la legua, ¿sí? De lejos se notaba que era una estafa, sí. O siendo benévolo, un esquema poco serio, ¿sí? Incluso, y esto planteado por propia gente del mercado cripto, ¿sí? Gente seria del mercado cripto, porque, a ver, para que la gente entienda, las criptomonedas vos tenés, como en muchos otros mercados, en muchos otros sectores, tenés algunos esquemas, plataformas que son bastante serias. Bueno, Bitcoin es la más conocida, ¿sí? Que es un blockchain, digamos, de criptomonedas. Tenés otras, Ethereum, bueno, hay varias, ¿sí?
esas en general son criptomonedas ya establecidas, serias, se utilizan para canalizar inversiones en muchos casos, con todos los cuestionamientos que habitualmente hay, porque facilitan el anonimato, entonces se canalizan excedentes de actividades ilícitas. Bueno, hay toda una discusión larguísima. Ahora, la plataforma en la que se quiso hacer el Libra, Sí. que es Solana, es una plataforma habitualmente utilizada para las meme coins. Y las meme coins Claro. son criptos, casi te diría en joda, ¿sí? A lo Capusotto, o sea, son criptos como de humor, Claro. que surgen así. Sí, más para una comunidad que sabe que lo que están haciendo es Más para una joda. una comunidad, una colección, es casi como un contenido medio humorístico, entonces vos compras una meme coin y la tenés ahí, digo, pero no es que realmente es un activo financiero, ni mucho menos. El gran problema ahí es que primero, o sea, y esto uno supondría que si el presidente es economista, futuro premio Nobel, como él dice, debería más o menos conocer sobre esto, más o menos, por lo menos, y además haberlo presentado como algo que era para canalizar inversión, ¿no? Para las pymes, el sector productivo, lo cual ni siquiera se sabe cómo se podría haber llegado a eso, porque ese dinero, o sea, no hay un mecanismo técnico para que fluya hacia el sector productivo. Para que realmente, claro, para que sirva de inversión al sector productivo. ¿Cómo haces para prestarlo, digamos? No había una empresa atrás, una empresa registrada en el país que pudiera fondear, o un fondo fiduciario, algo, no, nada. Con lo cual era medio humo. Entonces, a mí no me termina de quedar claro cuál era el objetivo realmente, si es que es esto que pasó, si era otro, pero realmente no. Me parece que el resultado es muy malo, obviamente para los que pusieron plata, pero incluso a nivel reputacional, ¿no? Para el gobierno. Más que nada, porque además digo, es un gobierno en términos generales, podríamos decir, bien visto por la comunidad financiera y la comunidad cripto en general, pero me parece que con esto se comió una curva. Juan Pablo, gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Juan Pablo Costa, economista, integrante del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Para quienes no lo saben, el CEPA es esa asociación que está encabezada por Hernán Lecher, que es también economista, analista, está en América 24, y del cual también surge la diputada nacional Juli Estrada. Ah, sí. Claro, Julia Estrada, que es economista también, es integrante del CEPA, más allá de que ahora tiene un rol también institucional como diputada nacional. Así que, bueno, por lo menos teniendo un poco la mirada de parte de ellos, que tienen claramente un posicionamiento ideológico mucho más productivista y no tan de especulación financiera. Ahora, qué interesante, como el que ¿no? Estamos viviendo, ¿no? De repente sacar a una persona que también pertenece a un equipo de economistas, que trata de tener la mirada lo más clara posible, sin ningún tipo de sesgo, y de repente tenés gente vendiendo, no sé, cualquier tipo de información que es como, estamos arriba, estamos en lo mejor, esto va a venir bien, es como que, Sí. que encima es un tema también de memoria, él lo decía, es como volver un poco a lo que ya vivimos con esto de abrir la importación, pero ya no es lo mismo. Ujú. Estamos en otra tesitura, o sea, ya no se puede. Ahora estamos al límite con las reservas. Bueno, sí, está bien, pero los economistas son medio como los abogados, cada uno tiene su biblioteca. Interpretación. Y sí, ese También. es el problema. Por eso es una de las pruebas de que es una ciencia social y no una ciencia exacta. ¡Oh! Claro, aunque haya economistas que quieren hacerlo pasar como que 2 más 2 en Exacta. 4, No, en no. economía 2 más 2 no necesariamente es 4.